No fue un mitin más. Aquella tarde en Extremadura, bajo el cielo claro y el aire cálido del suroeste español, Santiago Abascal pronunció un discurso que se convertiría en una de las intervenciones más comentadas y simbólicas de toda su carrera política. No era solo una aparición pública, era una declaración de guerra política, una llamada a la conciencia nacional, un grito contenido contra el sistema que, según él, había traicionado a España. El ambiente tenía algo distinto. Las banderas ondeaban. Los altavoces vibraban con la expectación y entre la multitud se sentía una mezcla de orgullo, cansancio y esperanza. Familias enteras habían llegado desde pueblos cercanos, algunos tras horas de carretera, para escuchar a un líder que, según ellos, decía lo que nadie se atrevía a decir. El líder de Vox, acostumbrado a enfrentarse a la controversia, había escogido cuidadosamente el lugar. Extremadura no era solo una región olvidada por las élites de Madrid o Bruselas. Era, en sus palabras, el espejo donde España puede mirarse sin maquillaje. Es un buen ejemplo de el gobierno corrupto y mafioso que padecemos, porque aquí supuestamente trabajaba el hermano de Pedro Sánchez, mientras tributaba en Portugal y vivía escondido en el Palacio de la Moncloa para eludir pagar impuestos en España. Y esta tierra es también un muy buen ejemplo de hasta qué punto el Partido Popular, la señora Guardiola y el señor Feijóo se han convertido en los grandes auxiliadores de Pedro Sánchez. Y lo digo porque la señora Guardiola es la responsable de que el 23 de julio Pedro Sánchez siguiera en el poder, porque se dedicó toda la campaña a demonizar a Vox. Y la señora Guardiola es la responsable de haber convocado unas elecciones de manera innecesaria. Y digo de manera innecesaria porque ha sido por no querer unos presupuestos con unas políticas como las que... Bueno, hay alguna revoltosa aquí entre toda la gente. A su alrededor, cientos de personas se congregaban en una plaza antigua, bajo balcones donde ondeaban banderas rojigualdas. Las cámaras de televisión ya estaban preparadas. Había tensión, expectativa y algo más profundo, la sensación de que lo que se diría allí resonaría más allá de las fronteras de la región, como un eco que viajaría por todo el país. Santiago Abascal, hijo de una familia vasca marcada por la violencia política de los años 80, había construido su figura sobre una idea: la resistencia. Resistencia frente al separatismo, frente a la corrupción, frente a la rendición cultural. Para unos, era un populista que alimentaba el miedo. Para otros, el único político que hablaba claro en una España dominada por el conformismo. Aquella jornada, Extremadura se convertía en su escenario simbólico, el teatro donde su mensaje se transformaría en relato. Desde el primer minuto, el líder de Vox agradeció la presencia de los asistentes y aseguró que su visita no era una campaña electoral, sino un compromiso moral. «He venido a escuchar, no a prometer», dijo con voz firme, mientras la multitud guardaba silencio. Su discurso no se construyó con cifras, sino con ideas. Habló del trabajo, del esfuerzo, de la España que madruga, de los que producen sin recibir nada del Estado. España se sostiene sobre los hombros de los que madrugan, mientras otros viven del dinero ajeno. Las palabras sonaron austeras, pero cargadas de simbolismo. A partir de ese instante, el tono del acto quedó claro. No sería una celebración política, sino una acusación moral. A medida que avanzaba, Abascal denunció la corrupción y el nepotismo del gobierno de Pedro Sánchez. Afirmó que España estaba gobernada por una élite política y mediática que había olvidado a los ciudadanos comunes. El poder se ha convertido en refugio de los mediocres, dijo, levantando ligeramente la voz. Mencionó el caso del hermano del presidente, al que acusó de recibir favores institucionales en Extremadura. Para él, era la prueba más clara de un sistema que se protege a sí mismo mientras castiga a los que trabajan. Mientras el pueblo paga impuestos, los poderosos se reparten el botín, añadió. El público respondió con aplausos y gritos de apoyo, pero su tono se mantuvo sobrio, calculado. No buscaba euforia, sino convicción. El discurso giró después hacia la crítica a las estructuras del poder. Abascal acusó al gobierno de haber cambiado la libertad por control y la meritocracia por dependencia. Según él, el socialismo español ya no representaba la justicia social, sino un modelo de sumisión política y económica. No hay progreso en la mentira ni justicia en la obediencia, repitió varias veces como una consigna. Que estoy completamente harto del teatro entre el Partido Popular
y el Partido Socialista, que hacen como que discuten, pero que aprueban las mismas políticas, que gobiernan en Bruselas, que se reparten las instituciones en España y que gobiernan también en sitios como en Ceuta. Es una estafa a los españoles que nosotros no vamos a parar de denunciar. Dicho lo cual, me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Una valoración de estas elecciones. ¿Considera que aquí comienza un tsunami electoral en toda España y que apunta directamente a la Moncloa? ¿A quién? Un tsunami electoral. Espera. Vas a tener que repetir, perdona. ¿Considera que comienza aquí un tsunami electoral en toda España que apunta directamente a la Moncloa? Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que ha habido una gran reacción de los españoles, que han salido escaldados de lo que ocurrió el 23 de julio, y no tengo ninguna duda de que cuando se nos devuelva el voto y la palabra, los españoles haremos lo correcto y expulsaremos a Pedro Sánchez del poder definitivamente. ¿Cuándo se va a conocer al candidato de Extremadura? En directo para el Rojo Vivo. A ver, candidato de Extremadura. ¿Cuándo se va a elegir? Para muchos analistas, ese tono de denuncia moral, más que política, fue lo que dio fuerza a su mensaje. Era un discurso que no solo apelaba al voto, sino a la conciencia. Sin embargo, Abascal no limitó sus críticas al gobierno. También atacó al Partido Popular, al que acusó de haberse rendido ante el poder. PP y PSOE son lo mismo, afirmó con firmeza. No hay oposición donde hay miedo. Nombró a Feijóo y a María Guardiola, asegurando que ambos eran parte del mismo sistema que decían combatir. Esa frase, repetida después en los titulares, sintetizaba la tesis central del discurso. Vox no era una alternativa ideológica, sino una alternativa moral, una rebelión contra la mediocridad y la resignación. El líder de Vox dedicó buena parte de su intervención al campo, un tema profundamente simbólico en Extremadura. Habló de los agricultores y ganaderos que ven cómo su trabajo se devalúa frente a las importaciones extranjeras y las regulaciones de Bruselas. Sin agua no hay vida, sin campo no hay nación, repitió con solemnidad. Denunció la falta de infraestructuras, la despoblación y la burocracia asfixiante que, según él, mata la iniciativa rural. Propuso una política nacional del agua y acusó al gobierno de haber renunciado a proyectos hidráulicos vitales para el país. El agua no puede ser ideología, debe ser justicia. El público lo escuchaba con atención. En los rostros se mezclaban el cansancio, la frustración y una chispa de esperanza. Después llegó el turno de Europa. Abascal habló de Bruselas con tono grave. Aseguró que España había entregado su soberanía a instituciones extranjeras que dictan las normas económicas y energéticas. Bruselas manda, Madrid obedece, dijo. Para él, esa dependencia era el síntoma más claro de la pérdida de identidad nacional. Criticó las políticas verdes que, según él, destruyen la industria y encarecen la vida. Un país que no controla su energía no controla su destino. La idea de soberanía, repetida a lo largo del discurso, se convertía en su lema no oficial, en la raíz de todo su mensaje: recuperar el control, volver a ser dueños de nuestro destino. Más adelante, Abascal introdujo un nuevo concepto, el tsunami electoral. Con él describió un fenómeno social que, según su visión, estaba transformando España. No es una campaña, es un despertar. Dijo que millones de españoles estaban cansados del miedo y la resignación. El pueblo español ya no tiene miedo, y cuando el pueblo se levanta, nada puede detenerlo. Esa parte del discurso, emotiva y teatral, marcó el punto más alto del acto. Para muchos asistentes, fue el momento en que la indignación se transformó en esperanza y la plaza se convirtió en símbolo de resistencia. Abascal también anunció la presentación del candidato de Vox en Extremadura. No será un político de despacho, sino un hombre del campo, aseguró, arrancando aplausos. Hace 6 meses, hace un año, en otro momento. Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de La Dana, junto con su ministra Rivera, con el ministro Marlaska y con la ministra Robles. Y eso es lo que le tengo que decir al Partido Popular, con el que no tenemos ningún contacto. El Partido Popular ha tomado esta decisión cuando han querido, como han querido. Desde luego no han consultado con nosotros para nada, porque el Partido Popular con Vox actúa de la siguiente manera: aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. Parece que todavía no nos conocen. ¿Qué tengo que decir sobre el futuro? Que el Partido Popular parece que está en grandes disputas internas. Primero que se aclaren entre ellos, y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura. ¿En las últimas horas ha hablado usted con Carlos Mazón? El señor Mazón me llamó unos minutos antes para anunciarme lo que iba a hacer, nada más.
¿Y el candidato que se puede prever también como Juanfran Pérez? No me ha dicho nada que yo no haya dicho aquí y que él no haya dicho en público. Prometió luchar contra el robo fiscal y defender la meritocracia. El dinero pertenece a quien lo gana con su esfuerzo, no al Estado que lo dilapida. Con ese mensaje, buscaba reforzar el vínculo entre su discurso ideológico y la vida cotidiana de la gente. Era, en esencia, la reafirmación de una narrativa sencilla: el trabajo frente al privilegio, el mérito frente al favor. En el tramo final, Abascal defendió la central nuclear de Almaraz como símbolo de independencia y empleo. Aseguró que cerrarla sería una traición a España. Un país que destruye su industria por ideología está condenado a depender de los demás. Su defensa de la energía nuclear no era técnica, sino moral. Para él, representaba la autosuficiencia, el orgullo de producir sin depender de otros. Esa parte del discurso fue recibida con aplausos largos y emocionados, como si la gente entendiera que hablaba más del espíritu que de la electricidad, más del alma de un país que de su infraestructura. Finalmente, Abascal cerró su intervención con una frase que resumió todo el mensaje: España no se rinde, Extremadura no se rinde, y mientras quede un solo patriota en pie, España seguirá viva. Pero yo digo lo mismo aquí, en Extremadura, que en la Comunidad Valenciana. Aquí he dicho que lo importante no es el candidato, sino las ideas, y digo lo mismo respecto a Valencia. Siempre ha sido así, tanto para investir gobiernos como para aprobar presupuestos. Nosotros no vamos a salir de nuestro carril, pero como no se sabe qué es lo que va a hacer el Partido Popular, no se sabe qué es lo que va a decidir, no se sabe si quiere convocar elecciones, si quiere elegir a un candidato a otro, nosotros no vamos a hacer ninguna valoración anticipada antes de que ellos se aclaren entre ellos mismos y salgan de sus dudas y de los precipicios por los que se tiran, como han hecho en el día de hoy. Quería saber qué opinión le merece. Antes habla un poquito, pero si lo puede repetir, ¿qué opinión le merece el adelanto electoral de María Guardiola? ¿A qué cree que se debe? ¿Y cómo afronta Vox la campaña de este año? Bueno, yo creo que el adelanto electoral de María Guardiola se debe sin ninguna duda a la soberbia que caracteriza a la señora Guardiola, que ya fue soberbia en su momento. El público respondió con una ovación atronadora. Era el tipo de cierre que se recordaría no por su novedad, sino por su fuerza simbólica. La cámara captó el momento: un líder erguido, una multitud en pie, una bandera ondeando. La política se transformaba en imagen. Horas después, los medios nacionales comenzaron a analizar el acto. Los titulares se repitieron: Abascal desafía al bipartidismo desde Extremadura. Los debates televisivos se llenaron de analistas. Algunos lo calificaron de discurso populista, otros de advertencia seria al sistema. En redes sociales, el vídeo se viralizó. Los partidarios lo compartían con orgullo, los críticos con alarma. Pero todos coincidían en algo: Abascal había vuelto al centro del debate político. Los medios europeos también tomaron nota. Algunos compararon el auge de Vox con los movimientos soberanistas de Italia o Francia. Otros vieron en el discurso una muestra de la tensión entre la globalización y la identidad nacional. En Bruselas, la reacción fue de prudencia, pero también de atención. España, una vez más, parecía reflejar los dilemas de toda Europa. Con el paso de los días, los analistas coincidieron en que el discurso de Extremadura marcó un antes y un después en la estrategia de Vox. Ya no se trataba solo de denunciar, sino de ofrecer un relato, el de un país que lucha por recuperar su voz. El partido buscaba expandirse en las zonas rurales, fortalecer su conexión con los sectores productivos y presentarse como la única alternativa moral al sistema tradicional. De Almaraz, y una oposición clara a las políticas migratorias y a las políticas verdes que están destruyendo muchas regiones en España. Esa va a ser nuestra posición, estemos donde estemos, y es lo que vamos a decir durante toda la campaña electoral, sin adelantar ningún acontecimiento sobre coaliciones de gobierno, investiduras, que todavía están muy lejos. Le traslado lo mismo, pero en el caso valenciano, ¿hay alguna posición común, unas ideas fuertes que quiera hacer prevalecer en la negociación del relevo de Carlos Mazón en concreto? ¿Algo por lo que Vox no está dispuesto a pasar para dar su apoyo? Bueno, yo creo que es exactamente lo mismo que he dicho para Extremadura. La ventaja que tienen ustedes con Vox es que decimos lo mismo en Extremadura que en la Comunidad Valenciana. Somos bastante facilitos de entender. Y todo lo que vale para Extremadura vale para nuestro mensaje en la Comunidad Valenciana. No es cuestión de personas, es cuestión de ideas, y eso va a estar detrás de toda la toma de decisiones que hagamos nosotros. No va a haber ninguna novedad. Venga, muchas gracias a todos. El narrador concluye con tono reflexivo. Aquella jornada en Extremadura no fue solo un episodio político, sino una escena de la historia contemporánea de España. En el rostro de Abascal, la determinación de quien se siente llamado a defender una causa. En la plaza, el eco de una España cansada que todavía busca sentido. Las luces se apagan, los micrófonos se silencian,
pero las palabras quedan flotando en el aire. Quizá, en el fondo, ese sea el verdadero propósito de cada discurso. Recordar que una nación no es solo su gobierno, sino su memoria, su gente y su voluntad de seguir en pie. Y mientras haya quienes crean en eso, en la idea de una España unida, trabajadora y libre, las plazas seguirán llenándose, las banderas seguirán ondeando y la historia continuará escribiéndose, palabra por palabra, bajo el mismo cielo que aquella tarde en Extremadura.